Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí otra vez reunidos con la palabra de Dios. Hemos estado cubriendo ya por muchos meses, creo que son casi 7, 8 meses, este Evangelio de San Juan. Pero ya los estamos acercando al final, hermanos, y ahorita vamos a darle comienzo al capítulo 18, que empieza a hablar de los eventos que suceden después que Jesucristo es arrestado. O después de que él hace la oración que vimos en Juan 17, ahora vamos a adentrar después que él ya está aprendido. ¿Y qué es lo que sucede mientras él está siendo golpeado, interrogado, y el testimonio que él da? Vamos a ver eso en las próximas semanas. Bueno, para empezar este servicio de estudio bíblico, vamos a comenzar con Juan capítulo 18, versículo 1. Vamos a darle comienzo. Voy a leer el versículo 1 al 11 y después regresamos después de la oración. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, venimos delante de ti en este servicio para pedirte, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, a escudriñar las Escrituras, a buscar de tu sabiduría, que sea tu Espíritu Santo el que nos instruye, que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos más de ti, Señor. Estamos en días, Señor, donde necesitamos que tu presencia esté continuamente con nosotros. Queremos que tu palabra sea esa palabra viva y eficaz que se mueve en nosotros y nos guía a todo lo bueno, a todo lo puro, a todo lo noble. Bendice este tiempo, Señor. Quita el error del hombre, quita el error de la carne, y que sea tu Espíritu Santo el que los enseña. En el nombre de Jesucristo pedimos esto, Señor. Amén y amén. Como acabamos de leer, hermanos, el Señor acaba de salir en el versículo 1, dice: salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, queriendo decir, habían cruzado del monte de los olivos, o habían ido de donde habían estado teniendo la cena, de la Pascua, donde él había hablado muchas veces lo que vimos en el capítulos 14, 15, 16. Y luego, cuando iban en el camino, pues él hizo esa oración, capítulo 17. Y aquí dice: salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Entonces cruzaron, se podría decir, de la ciudad de Jerusalén, o del lugar donde estaba el templo de Herodes, y se fueron al lado del monte de los olivos. Aquí no los dice en esta escritura, pero ese huerto es el Getsemaní, es el lagar
donde hacían aceite de olivas. Era conocido como un lugar donde ellos se juntaban mucho a orar o a reunirse. Entonces allí es donde están ellos. Bueno, dice aquí que continúa y dice el Señor, y también Judas, el que entregaba, conocía aquel lugar. Versículo 3. Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Noten ahí que esta compañía de soldados o de soldados y alguaciles traían armas, me imagino que traían espadas. Judas había dejado la cena, como vimos eso en el capítulo 13, y ahora regresa. Bueno, al regresar viene con estos hombres armados. Versículo 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Entonces, Jesús ya sabía que ellos venían, el Espíritu le había dado a conocer esto. Entonces Él se pone enfrente, como un buen pastor, enfrente de sus ovejas y les pregunta. Y en el versículo 5 le dicen, a Jesús Nazareno, y Él les dice, yo soy. Noten ahí que esta es otra vez, y hemos visto esto mucho en el Evangelio de San Juan, donde Jesucristo dice, yo soy, queriendo decir, Él es Jehová Dios, o Él es el representante. Sabemos que el Señor es tres, y los tres son uno, el Padre, el Hijo, Dios Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, los tres son uno. Bueno, continúa y en el versículo 6 dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y quisiera que veamos un versículo que nos habla un poco de eso. Lo que está sucediendo aquí es que hay una compañía de soldados, hay alguaciles de los principales sacerdotes, hay fariseos, y es una multitud de hombres. No sé si el número sería posiblemente entre 30 a 60 personas, no sabemos eso, y la palabra compañía de soldados es un poco difícil de estudiar y entender qué era la cantidad, porque los ejércitos romanos, porque ese imperio romano duró por tantos años que tuvo muchos cambios a sus clasificaciones de compañías y cuarteles y legiones. Entonces no sabemos exactamente, pero tenía que ser un número así, porque iban a aprender en su mente ellos posiblemente a 15, a 10 a 15 hombres. Entonces imagino que iban acompañados con esa compañía de 30 a 60 personas. Pero lo que quiero que vean es que digamos que son 10 personas, digamos que es un número bajo. Noten lo que sucede en el versículo 6, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y ahí lo que se está sucediendo es que por un instante el poder de Jesucristo es manifestado y los bota, los hace caer, porque les da temor, pero Él es un hombre solo que se pone enfrente de sus discípulos. Lo leímos eso en el versículo 4. Se adelantó enfrente de sus discípulos y les hace esa pregunta, ¿a quién buscáis? Vamos a Salmo 27 para que veamos que el Señor estaba cumpliendo, esto creo que lo sabemos, pero lo diré. Mucho de lo que estamos viendo en los evangelios es algo que ya estaba escrito. Vez tras vez hemos ido en los estudios, regresando atrás, viendo las escrituras que apoyan lo que está sucediendo. Y aquí Jesucristo está cumpliendo otra vez algo que ya estaba dicho en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Versículo 1 del Salmo 27, por favor, si vamos a Salmo 27, versículo 1. Dice así, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esto es lo que esta escritura del Salmo 27:2 es la que se está cumpliendo en lo que acabamos de leer en el capítulo 18 de Juan. Y creo que este salmo tal vez lo reconocemos más por el siguiente versículo que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es lo que Jesucristo me imagino que tenía en su mente. No sé si las escrituras constantemente le estaban hablando, porque las escrituras son la mente de Dios, pero como Jesucristo está lleno del Espíritu Santo, y como leímos en Juan 16, el Espíritu nos enseña toda verdad. Él no estaba solo. El Señor Jesucristo siempre estaba acompañado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo animaba, lo confortaba. Y aquí vemos que se cumple que se tropezaron y cayeron toda esta banda de hombres malignos y enemigos de él, los que lo iban a torturar y hacerle mal. Pero él tiene esa valentía que aunque un ejército encampe contra mí, no temerá mi corazón. Qué valentía demuestra Jesucristo. Y unas veces he hecho esta pregunta a uno de los hermanos o hermanas, es que ¿qué tal si todo el ejército del mundo se viniera contra una persona, pero esa persona está acompañada por Dios? No importa el número, no importa la cantidad. Todo lo que va a pasar ahí es solo lo que Dios quiere y permita. Regresemos a Juan 18. Los enfocamos un poco en el versículo 6. Ahora quisiera que veamos unas escrituras que también muchas veces son preguntadas o tienen mucha pregunta, mucho diálogo detrás de ella. En el versículo 10 dice, 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero, los discípulos tienen armas. Vamos a ver unos versículos que apoyan eso. Pero aquí vemos que Pedro, con esa impulsividad que él siempre tenía, ese emocionalismo, si se podría decir de esa manera, un carácter que siempre hacía antes de pensar, él viene y toma la espada y lastima y le corta la oreja, y es la oreja derecha, y este es un sacerdote, un siervo del sumo sacerdote, quiere decir que él está sirviendo en el templo. Si pudiéramos ir a Levíticos en otra vez, tal vez podríamos hacer un estudio de esto, de cómo el dedo gordo del pie, de la mano, y también la oreja son ungidas para todos los hombres de Dios que están sirviendo. Entonces aquí lo que está pasando es que Pedro le ha quitado la oportunidad a este hombre de servir en el templo, porque ellos seguían la ley, y la ley o el Antiguo Testamento nos dice que si alguien está deformado o le falta o tiene un defecto, no puede servir. Entonces, al suceder esto, sí, él lo está deshabilitando y del servicio para el templo. Este hombre se llamaba Malco, pero vamos a salirlos de eso un poquito, vamos a ir a este punto de la espada. Miren a lo que dice Jesucristo en el versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Entonces Jesús le dice, guarda eso. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. En Juan no nos habla mucho de esto, pero creo que es en Lucas donde nos dice que el Señor suplicaba con el Padre y le decía, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Esa copa que Jesucristo está hablando y la copa que está hablando aquí otra vez, la copa mencionada en Lucas y ahora aquí en Juan, es la copa de la ira de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que el sufrimiento de Jesucristo es solo morir en su cuerpo físico. Pero eso no es todo, hermano o hermana. Yo creo que si fuéramos a los hombres más malvados de este mundo y les dijéramos pueden hacer todo lo que quieran, pero si lo hacen van a perder su vida, muchos de ellos continuarán haciendo lo malo que hacen y quieren hacer porque al fin se mueren, pero ellos hicieron lo que quisieron. Pero así no funcionan las cosas en la justicia de Dios. La manera en que funcionan es que después de esta muerte física
viene otra consecuencia, viene otro juicio. Y ese es el juicio del alma, una alma que es torturada, una alma que sufre. Y hoy día mucha gente ve muchas películas y televisión y dice qué valentía, cómo entregó su vida y murió hasta el fin. Sí, eso lo vemos vez tras vez. Pero Jesucristo, la copa de ira que iba a tomar, era por nuestros pecados. Cada uno de nosotros hemos pecado y cada pecado el Señor Jesucristo tenía que pagar ese precio. Entonces, sí, iba a ser golpeado, maltratado, avergonzado, iba a ser escarnecido hasta la muerte, iba a ser crucificado y iba a morir. Pero eso no era todo. También lo que iba a suceder es que él iba a sufrir en su alma y su alma iba a ser separada de Dios y él iba a sufrir se podría decir el penalty o el castigo que se debe pagar a cada hombre que es pecador. Y esa es una separación de Dios, esa tortura en el alma después de estar muerto, es algo que es muy fuerte, pero esa es lo que viene a los hijos de desobediencia. A todos los que están afuera de Dios, viene ese castigo, la copa de ira. Y esta es la copa que él está hablando. Bueno, regresando a la espada. La espada, mucha gente dice hoy día que nosotros como cristianos podemos defenderlos y debemos defenderlos. Pero quisiera que examináramos juntos y veamos y permitamos que el Espíritu Santo los eduque en esto. Que sí, ellos llevaban unas espadas, pero ¿por qué era el propósito? Vamos a Lucas 22, por favor. Aquí en Lucas 22 vamos a ver unos versículos que nos hablan un poquito más de detalle de esto. 22:35. Dice así la Escritura. Aquí está el Señor Jesucristo con sus discípulos. Les dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y está hablando aquí el Señor en Lucas de ese evento que sucedió en Lucas 10, donde Él los mandó a dar testimonio de que traían el reino de Dios con ellos y que Él los hizo apóstoles. Él los envió a que hicieran milagros, sanaran enfermos, liberaran a personas de demonios. Pero ahora ya ha pasado todo eso y estamos casi en el final antes de que Él sea arrestado. Y está teniendo este diálogo con sus discípulos en este versículo 35. Y ahora miren el 36 que sucede. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Queriendo decir que viene un tiempo cuando Él, pues sí, va a ser arrestado, va a ser azotado y luego últimamente crucificado y va a llegar a la muerte. Entonces no va a estar Él con ellos. Entonces les está dando, como se puede decir, una preparación, diciéndoles que tomen bolsa, que tomen alforja y el que no tiene espada que venda su capa y compre una. Pero ¿por qué les dice esto? Veamos, versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contados con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Les estaba diciendo, sí, Él va a sufrir el castigo y la culpabilidad y la disciplina, el juicio de Dios en su cuerpo, aunque Él es inocente. Pero Él estaba cumpliendo la Escritura. Versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Noten que le dicen que en ese grupo que de ellos eran 12 discípulos y él 3 en total, hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Mucha gente toma esto como decir, escucharon lo que les dije, que se preparen para el tiempo que yo no esté con ustedes y que en ese tiempo vendan una capa y compren espadas. Y ahora ellos le están diciendo al Señor, aquí tenemos ya 2. Y ahí es donde entra, me imagino, esa confusión de ellos que no sabían cómo es que iba el Señor a traernos su Espíritu Santo o darnos lo mejor de Él. Cómo es que el Señor iba a establecer su reino celestial en esta tierra. Cómo Él iba a establecer su iglesia. Creo que ellos no entendían estas cosas, no las podían aprender todavía. Pero lo que estaba pasando es que Él les estaba hablando de algo que tenían que hacer en el futuro. A lo que voy es esto.
Cuando Él les dice vendan su capa es porque Él sabe que van a ser perseguidos. Él sabe que van a ser aborrecidos y huirán de muchos lugares a otros. Pero en ese caminar, en esos caminos, van a venir personas que les van a querer hacer daño. Van a venir personas que quieren lastimarlos. Y entonces Él les dice que tomen una bolsa, una alforja y que compre una espada. Pero la espada no es para lastimar. La razón que digo eso es porque Jesucristo nunca nos enseñó a nosotros como hijos de Dios a tomar en nuestra mano venganza o las armas. En el Nuevo Testamento no se ve eso. Yo sé que en el Antiguo Testamento está Sansón, está David, hay una cantidad de hombres que derramaron sangre. Sí, derramaron sangre por las cosas de Dios, y Dios muchas veces se lo pidió. Pero en el Nuevo Testamento no sucede eso. Vez tras vez vemos que nosotros somos llamados a sufrir así como el Maestro sufrió. Y Él sufrió humillándose delante de Dios y dejando que Dios sea esa persona que viene y trae venganza. Por eso el Señor en Romanos dice, la venganza es mía, no nosotros. Entonces, ¿por qué la espada? Porque la espada es para defenderse. Es por lo menos por si viene alguien y les quiere cortar una oreja o pegarles en la cara, ellos pueden poner la espada. Pero no es para atacar, sino que es para defenderse. Entonces, la manera que yo leo esta escritura aquí en Lucas 22, que es un paralelo a lo que estamos viendo en Juan 18:11, es que Él dice basta porque ellos no entienden y se cansa. Y dice, no es que necesiten dos espadas, porque también Él ya sabe en las escrituras que van a huir, porque como leímos en la semana pasada en el estudio de Juan 17, todos fueron escarriados, huyeron, todos como ovejas salieron después que el pastor fue herido. Vimos eso. Entonces, si Él ya sabía todas esas cosas, Él no estaba buscando que se armaran y que hubiera un pleito. También eso no tiene sentido porque lastiman a un hombre que sirve en el templo, aunque él no sabe o conoce de Jesucristo. Jesucristo nunca vino a hacer daño a alguien. Y cuando Pedro viene y toma esa espada y lastima la oreja de ese hombre Malco, está haciendo daño, está mal representando a Jesucristo. Y muchos de ustedes tal vez que ya conocen la palabra de Dios o tienen tiempo en la iglesia saben que Malco es sanado por Jesucristo. Sí, Jesucristo corrige ese error de Pedro. Pero vamos a ver esto otra vez. ¿Por qué digo yo todo esto? Vamos a Mateo 26, por favor. En Mateo 26 vamos a ver que Jesucristo, él vino en la primera visita que vino a esta tierra con un grande amor. Un amor que no podemos entender. Un amor que cuando Él estaba siendo crucificado en la cruz, Él decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque Él sabía la consecuencia de esos hombres que lo estaban maltratando. Él sabía. Él no decía, castígalos, Padre. Ese no es nada del espíritu de Jesucristo. Y muchas veces, como iglesia cristiana, los hemos cometido grandes errores porque pensamos que esa es la manera de demostrar que estamos con Dios. No, pero esa es la manera que el mundo demuestra su venganza, su ira. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como el Maestro. Y si Él no levantó mano contra nadie, aunque Él fue bofeteado, y vamos a ver eso después, Él no hizo nada malo. Veamos aquí en Mateo 26:51, dice, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sabemos que ese es Pedro, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Noten aquí cómo Él está enseñando en los últimos momentos, antes de ser arrestado, Él está enseñando a sus discípulos, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Noten ahí la enseñanza, hermano o hermana. Si alguna vez han escuchado que tenemos que dar diente por diente, ¿Qué mala enseñanza es esa? Esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento. La enseñanza del Nuevo Testamento es, si te golpean en una mejilla, dales la otra. Y no estoy hablando de que vamos a dejar que la gente nos abuse. Lo que voy es que hay que humillarnos y dejarle a Dios. Nuestras armas son predicar la palabra o dar la palabra o la oración o el ayuno y oración. Esas son estas armas que tenemos como cristianos y hijos y hijas de Dios. Pero estar batallando como el mundo batalla,
No es lo que Cristo llamó a su. Y aquí lo dice, los que toman espada, a espada perecerán. Entonces, ¿por qué Él les estaba diciendo que tomaran espada? Era para protección, no para ofensiva, no era para lastimar. Versículo 53. Noten aquí cómo Jesús establece, está enseñando y está demostrando quién es Él. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Noten ahí lo que Él está diciendo. Y aquí la palabra legión también es complicada, pero digamos que es en el término que ha sido usada en la historia de la humanidad. Quería decir de 2,000 a 6,000 ángeles, multiplicado por 12, porque son 12 legiones. ¿Se recuerdan cuando estudiamos del hombre endemoniado? Que dice, mi nombre es Legión. Sí, esa era la cantidad. Eran 2,000 cerdos que fueron lanzados. A lo que voy es que, al agua, a lo que voy es que Jesucristo podía llamar 12 legiones, sea de un número de 2,000 o 6,000 ángeles. Es una gran cantidad. Si un ángel, y hemos visto eso en el Antiguo Testamento, puede derrotar a 200,000 hombres de ejército, si un ángel vino a Egipto y mató a cada primogénito de los hijos de Egipto, Dios no tiene límites. Hermano o hermana, una vez sus otros discípulos se acercaron a Jesucristo, creo que era Juan y Jacobo, y le dijeron los hijos de trueno que si la gente no quería recibir, que trajeran fuego y el Señor del cielo, y el Señor Jesucristo les dice, no me conocéis del Espíritu que yo soy. El Espíritu de Jesucristo, cuando Él vino la primera vez a esta tierra, y estamos bajo ese Espíritu todavía, porque no ha regresado por segunda vez, es un Espíritu humilde que le da lugar a Dios y su justicia, que llene todo lo que nosotros no podemos en nuestra debilidad. Sí, todo lo que nosotros no podemos. Por eso es la manera que Él está regarduyendo a Pedro. Regresemos a Juan 18, 12. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Creo que vimos eso en el estudio de Juan 11, cuando Caifás da esa profecía que si era necesario, era mejor que un hombre muriera por el pueblo, y él no sabía que estaba hablando lo que iba a suceder, que es mejor que Jesucristo tomó nuestro lugar. Pero lo que quisiera que veamos aquí en estos versículos es que aquí está hablando del sumo sacerdote Anás, que es el suegro, dice, porque es suegro de Caifás. Caifás el sumo sacerdote. Y después vamos a ver esto en una escritura, que hay dos sumos sacerdotes, algo bien confundido. Dios nunca dijo que tenían que haber dos sumos sacerdotes, pero la costumbre y la tradición de hombres había llegado a ser tan corrupta, y esta es solo mi opinión, que el suegro puede poner a su hijo y decir, yo voy a salir de sumo sacerdote y tú. Algo que Dios no había dicho que hubieran dos sumos sacerdotes. Vamos a Juan 18, 19. Vamos a saltar unos versículos porque vamos a regresar después a ellos, porque me pareció un poco fuera de orden. Quisiera continuar esto del sumo sacerdote. Entonces vamos a Juan 18, 19, por favor. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Noten que aquí es Anás el que está haciendo las preguntas, y noten el título que se le está dando en el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó. Vamos a ver esto, hermanos. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y en nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Noten que Jesucristo
le dice, ¿quieres saber la doctrina que yo he enseñado a mis discípulos? Pregúntale a la gente que me escuchó enseñando en las sinagogas y en el templo. Sí, Jesucristo hizo esto abiertamente y hay mucha gente que puede dar testimonio. Y esto es lo que está diciendo él. Pregúntenle que ellos den testimonio. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Noten allí, está dándole el título este alguacil a Anás de sumo sacerdote, pero leímos en el versículo 18-13, que Anás es el suegro de Caifás, que es el sumo sacerdote de aquel año. Qué perversas las cosas, ¿verdad? Cómo los judíos han cambiado la orden de Dios y la están haciendo a su manera. Versículo 23. Jesús le respondió, si hablo mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Noten ahí, Jesucristo se defiende con palabras, pero no palabras de maldecir, de condenar. Muchas veces nosotros, si alguien los bofeteara, me imagino que no salen palabras así. Pero esta es la manera que Jesucristo nos ha enseñado a caminar, que seamos suaves y nobles, pero tampoco que no digamos la verdad. Él está siempre declarando la verdad. Y por eso le dice, si hablo mal, dime qué es lo que hago, y si bien, ¿por qué me golpeas? 24, dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Ven qué confuso es esto? Hay dos. Bueno, vamos a ver un poco de esto, que por qué le están diciendo que qué doctrina. También, no sé si encuentran esto un poco raro. Por muchos de los capítulos que hemos visto, sea de Juan 7, 8, 9, todos esos estudios, Juan 10, vimos vez tras vez cómo el Señor Jesucristo estaba siempre enfrente peleando contra los reyes oficiales de los judíos, y vez tras vez ellos escuchaban sus respuestas, su enseñanza, y él se frustraba y a veces les decía lo que tenían que escuchar, pero ellos escucharon su enseñanza, es lo que voy. ¿Por qué ahora le están enfrente de este hombre Anás, de este sumo sacerdote? ¿Por qué le están haciendo otra vez las preguntas? No sé si a veces ustedes ven esto en el mundo, que alguien que posiblemente ha hecho algo, vez tras vez le hacen la misma pregunta, aunque ya saben qué es lo que ha hecho o no ha hecho, como que buscan esperar una diferente respuesta. Tal vez a veces como humanos en nuestra carne pensamos que alguien nos va a dar una respuesta diferente cuando estamos bajo diferentes condiciones, pero lo que hemos hecho ya está declarado. Vamos a Juan 7:14, por favor. Aquí en Juan 7:14 hay unos versículos que me gustó cómo explica Jesucristo y su sabiduría. Juan 7:14 dice así: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban, noten ahí está que los judíos se maravillaban, los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él ya les había dicho qué doctrina la que enseñaba. Y el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si el Señor Jesucristo ya había demostrado que el que iba a conocer su doctrina, él la iba a conocer porque sabía quién es Dios y qué es lo que dice Dios. Sí, muchas veces tenemos grande dificultad tratando de discernir si algo es de Dios o no es de Dios, pero la respuesta está siempre allí. Regresemos a las Santas Escrituras y cuando regresemos a las Santas Escrituras podemos ver qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Y eso es la doctrina que ahora le están preguntando a Jesucristo. Bueno, hay otro versículo que quisiera que veamos para que vean esto de dos sumos sacerdotes. Solo es un punto rápido, pero vamos a Lucas 3. Aquí en Lucas 3, en el versículo 2, hay un versículo que sí debe asombrarnos, dice Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan,
hijo de Zacarías en el desierto. Aquí en Lucas está dando una introducción de quién es Juan el Bautista, pero aquí podemos ver exactamente que hay dos sumos sacerdotes en ese tiempo. Por eso en Juan 18 estamos viendo esto. Bueno, regresemos ahora a Juan 18 para continuar este capítulo. Vamos a ir de regreso, hermanos, a Juan 18:15. Dice así: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, queriendo decir, va Pedro con Juan. El otro discípulo siempre es Juan, el que ha escrito este Evangelio de San Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entonces quiere decir aquí que Juan tenía una amistad o relación, quién sabe cómo sucedió esto, pero él conocía al sumo sacerdote. Me imagino que este es el que conoce a Anás. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta, queriendo decir, van los dos juntos, uno entra porque conoce al sumo sacerdote, el otro se queda a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera. Noten aquí, el apóstol San Juan va a hablar con esta portera y va a darle acceso a Pedro para que entre en ese lugar, en la casa de Anás, el primer sumo sacerdote, digamos, va a adentrar ahí, pero el que da el acceso es el apóstol Juan. Pero, ¿por qué le deja de entrar ahí? ¿Qué es lo que va a suceder con Pedro cuando entre ahí? Y aquí es donde se va a cumplir la palabra de Dios, queriendo decir, Dios de hace mucho tiempo atrás, Él ya había preparado este momento. Ya Pedro, vimos eso unas semanas atrás, cuando Él le dice al Señor que no va a dejar que nada le pase. También todos los discípulos le dijeron eso. Pero Jesucristo le había respondido específicamente a Pedro que Él lo iba a negar 3 veces y que después cantaría el gallo. Para que esa palabra profética que Cristo le dio a Pedro se cumpla, él tenía que entrar en este patio. Noten aquí, vamos a leer otra vez, 18:16. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, o Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces Pedro no podía entrar ahí si Juan no le da acceso. 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Primera vez que Pedro dice no. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y la razón que está haciendo frío es porque primeramente Jerusalén es un lugar que está como a 2000 pies arriba del mar. Es un lugar donde las noches sí baja la temperatura, es un desierto alto, se podría decir. Entonces, y aquí estamos en el mes de abril, se podría decir, ya casi está terminando el invierno, acaba de empezar la primavera. Podría ser fines de marzo o principios de abril, porque es cuando cae la Pascua judía. Entonces, viene en esa hora, que me imagino que sería posiblemente la cuarta hora de entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, algo así. Está haciendo frío y están los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces él entra a ese patio, niega al Señor con la portera, es la primera vez que lo niega, y luego se va y se está calentando. Ahora saltemos al versículo 25. Dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Segunda vez. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel, noten aquí, uno de los siervos del sumo pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. ¿Cómo a veces los sorprendemos que qué pequeño es el mundo? Miren aquí, qué pequeño es el mundo. Este es un siervo del sumo sacerdote que es pariente de Malco. No sé si se hacen esta pregunta, ¿cómo es que sabemos tanto detalle? Es porque toda esta gente
después de que el Señor murió, resucitó y se fue a estar a la diestra del Padre. Muchos de ellos se convirtieron después y dieron testimonio. Entonces, cuando el apóstol Juan escribe este evangelio, él ha hablado. Entonces aquí es palabra de testigos. Y miren aquí los testigos. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Entonces, esta es una persona que estaba allí cuando arrestaron al Señor, lo que leímos en Juan 18:12. Versículo 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. 3 veces. Pedro lo niega en el versículo 18-17, en el versículo 18-25 y en el versículo 18-27. Esas son las 3 veces y luego canta el gallo. Pero vamos a ver esto un poco más. Vamos a Lucas 22. Regresemos a Lucas. Ahí en Lucas vamos a ver otro acontecimiento con otros detalles que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando con esto con Pedro. 22:54. Dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, Anás, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Noten ahí qué fácil Pedro encuentra su lugar después que lo deja Juan de entrar al patio por la portera. Lo vimos eso en 18. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. La portera. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Primera vez. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. 2 veces. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Aquí estamos viendo otro evento, otra vista y otro relato de los eventos, o los detalles de los eventos que sucedieron en ese tiempo cuando Jesucristo estaba siendo cuestionado por Anás. Bueno, miremos lo que sucede después. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Quiere decir que este patio era algo muy grande, porque era la casa de un sumo sacerdote. Ellos tenían mucho dinero. Y la razón que digo esto es porque han encontrado en excavidas que hacen o excavadas que hacen en la ciudad de Jerusalén, han encontrado mosaics, han encontrado lugares tan bellos que se han preguntado quién podría vivir en estas casas hace 2000 años. Y han encontrado que son las casas del sumo sacerdote, y creo que encontraron una hasta el nombre era Caifás. Entonces, a lo que voy es que es un lugar grande. El Señor tiene la posición, el Señor Jesucristo, de poder hacer contacto con sus ojos con Pedro. 2 veces ha dicho no. La tercera vez que Él lo dice, solamente Dios. Él puede hacer contacto con Cristo en los ojos. Muchas veces nosotros, hermanos o hermanas, negamos al Señor con nuestras acciones. Y cuando el Espíritu Santo se ha alejado de nosotros, no vemos los ojos de Cristo. Pero cuando el Espíritu está ahí, hermanos, viene y los hace mirar posiblemente hacia arriba. Y estamos viendo que el Señor nos está viendo en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pensando, en lo que estamos escuchando. Sí, el Señor siempre está ahí. Y Él ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Entonces eso se va a cumplir porque Jesús no es mentiroso. Lo que Dios dice, eso sucede, hermano y hermana. Y aquí dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Salió afuera. ¿Se recuerdan lo que leímos en Juan 18 cuando
la portera, la que era amiga del apóstol Juan. Pedro solo entró allí porque no hizo nada, no defendió al Señor, no dio testimonio de que había hablado buena doctrina, no hizo nada de esas cosas. Lo único que él llegó a hacer es a cumplir la palabra de Dios y negar al Señor 3 veces. Y luego salió para llorar. Otra manera de decirlo es que tal vez podría haber sido mejor que no entrar a ese lugar y no mirar esa mirada que Cristo Jesús le dio, de mirar a los ojos. Muchas veces el Señor nos habla, hermano o hermana, y nosotros no queremos aprender de lo que el Señor nos está enseñando este día en esta enseñanza. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Yo siento que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está ministrando. Pero no vamos a concluir esta enseñanza en eso. Vamos a concluirla con un poco de confort. Por favor, vamos a la epístola de Segunda de Pedro. Quiero que todas las personas que posiblemente el Espíritu Santo nos está hablando de una manera que nos conducimos con nuestro Dios Padre, con Jesucristo y su Espíritu Santo, que hay esperanza y hay buenas cosas, mejores cosas en Cristo Jesús. Y aunque Pedro lloró amargamente, pasaron los años y él pudo escribir esta epístola, segunda epístola de Pedro, por favor, vamos allí. Y él pudo decir un testimonio tan bello, tan hermoso, tan completo, porque ahora él es un hombre nuevo. Él ya no es un hombre que niega a su Señor, aunque él le había prometido no negarlo y hasta dar su vida por él, aunque él levantó la espada y dijo te voy a defender o te voy a matar al que te ataca. Hermano o hermana, aquí estamos viendo el poder de su Santo Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Noten lo que puede decir Pedro después de ser nacido de nuevo, no solamente nacido de nuevo, pero ser lleno de su Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Después de ese momento es un hombre diferente y cambiado. Y noten la verdad que nos dice aquí, las maravillas y las bellas cosas que hace Dios. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es lo que Pedro necesitaba. Él necesitaba ser participante de la naturaleza divina. Eso es lo que usted y yo necesitamos, hermana o hermano. Necesitamos esa naturaleza divina. Necesitamos el poder de su Espíritu Santo, redarguyéndonos, cambiándonos, restaurándolos, formándolos en la forma e imagen del Hijo de Dios. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo. Noten ahí, la corrupción que hay en el mundo. Por eso es la razón que Pedro lo negó. Porque era una parte del mundo. A él le gustaba estar ahí con el mundo calentándose las manos. A muchos de nosotros les gusta comer y deleitarlos con el mundo. Pedro lo hizo. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, hermanos, tenemos una oportunidad de ser unas personas regeneradas. Y dice aquí: a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Se recuerdan que vimos en la semana pasada en Juan 17 que el Señor oraba por la fe de Pedro? Que no fallara. No que no fuera tentado, pero que la fe siempre estuviera con él. Y aquí lo dice, empieza con esto, con fe. Añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, Él está en nosotros, nosotros vamos a producir fruto y fruto bueno, no espinos o abrojos. Versículo 9.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Él estaba hablando de él, porque él estaba ciego. Porque solo un hombre ciego puede estar con el Señor, darle una promesa que va a pelear para él, a morir por él, y luego cuando viene la hora, lo niega. Solo alguien ciego. Y por eso digo, nosotros no queremos ver al Señor de esa manera. No queremos que Él nos mire de esa manera cuando nosotros lo negamos. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso es lo que Él ha olvidado y dejando atrás ahora Pedro cuando dice esto. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bellas y grandísimas y preciosas promesas nos da el Señor. Nos da la oportunidad de ser participantes de una naturaleza divina. Hermano, hermana, concluyo esta enseñanza diciendo, aprendamos de Pedro, aprendamos de las Santas Escrituras, busquemos más de Cristo, busquemos la unción y la llenura de su Espíritu Santo para poder dar testimonio de quién es Él. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu bendición, tu poder. Gracias por amarnos de una manera, Señor, que tú sufriste acusaciones, sufriste, Señor, cosas que no debías de pasar, Señor, pero tú las pasaste por nosotros porque nos amaste. Tú bebiste de esa copa de ira porque nos amas de esa manera. Oh Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que tú hagas cambios en nosotros, que podamos ser hombres y mujeres que no te niegan, hombres y mujeres que no buscan armas y pleitos para estar en pleitos con este mundo, porque nuestra pelea no es con carne y sangre, sino que es contra potestades y huestes de las tinieblas. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hombres y mujeres, hijos y hijas, que oran, que ayunan y que buscan, Señor, más de ti, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, ellos, nuestros enemigos, tropezarán y caerán. Así lo dice tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Que Dios los guarde, hermanos. Damos gracias y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Bendiciones.